Bueno, Mauricio, ya que estamos aquí, te toca la noticia internacional, ¿no? La noticia internacional. Fíjate que en las últimas horas se dio a conocer una entrevista desde Bolivia. Resulta que allá el ministro de gobierno de este gobierno impuesto ya en aquel país por la salida de Evo Morales denunció que ahí estuvieron los hijos de la familia Guzmán, incluso que tuvieron oportunidad de aprender clases de vuelo, y no solo eso, Nacho, que les dieron acceso preferencial, entrada y salida libre de la Asamblea Legislativa. Y es entonces empiezan a decir, es que esto revela la relación que tenía Evo Morales con estos grupos que están generando muchos problemas no solo en Bolivia, sino también en otras partes del mundo. Y entonces empiezan a manejar esta información, recordando y tomando en cuenta dos elementos muy importantes, Nacho, que hay que sumarlos a este escenario. Allá en Bolivia se le acusa a Evo de sembrar terror, sembrar miedo con esto que supuestamente hizo de bloquear alimentos. Y acá en México se le acusa o se quiere acusar a estos grupos, como el de la familia Guzmán, de sembrar terror aquí en el país. Y también allá en Bolivia, ¿no? Entonces, este escenario que hemos estado platicando, que cambiaría el esquema legal en la Casa Blanca, en Washington, donde abre una serie de elementos e instrumentos legales adicionales, ¿no?, para que se puedan meter en los Estados Unidos en otros territorios nacionales, le serviría para dos países, ya, 2 por 1. Me llevo a México y me llevo a Bolivia, ¿no?, donde tiene también amplios intereses. Y entonces empiezan a sembrar esta relación entre el expresidente de Bolivia y también el grupo que opera aquí en México, y el cual también buscan, pues se convierte en un elemento de presión hacia el gobierno de López Obrador. ¿Qué dice la noticia? El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, o sea, un ministro golpista, claro, ¿no?, aseguró que Iván Archibaldo no solo estudió para piloto en Bolivia, sino que en 2016 tenía una credencial que le daba acceso a la Asamblea Legislativa. Dice que el otro día hemos encontrado, de casualidad, Mauricio, credenciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombre del hijo del Guzmán. Credenciales, esos permisos provisionales para ingresar a la Asamblea. Estuvo en Santa Cruz, vino a estudiar pilotaje, dice el ministro de Bolivia, golpista. Ha estudiado, y eso lo sabemos, por inteligencia. O sea, no sé qué inteligencia. Luego desapareció cuando se dieron cuenta y hubo un aviso de los gringos, desapareció, aseveró Murillo. Todo ello, dijo, bajo la protección de Evo, a quien acusó también de ser un narcotraficante. O sea, y así se va. O sea, esta es una revelación. Sí. Que es importante señalarlo, que no le está haciendo ningún medio, ni el gobierno estadounidense, ni el gobierno mexicano. Lo está haciendo el gobierno golpista de Bolivia. Sí. El mismo gobierno que la semana pasada reveló un audio, ¿no?, en donde Evo Morales está supuestamente organizando bloqueos de alimentos y todo este rollo que pasó, ¿no? Fue el mismo gobierno golpista en donde la misma usurpadora ha lanzado decretos con una especie de licencia para matar de los militares para reprimir a los manifestantes, la misma que ha llorado en cámara por esta represión, la misma que se ha peleado con el presidente Obrador, y también el mismo gobierno que ha declarado y culpado que Obrador ya es culpable también de los muertos de Bolivia. Lo han dicho de esa manera literal, lo ha escrito incluso, ¿no? En fin, sí. Es el mismo gobierno que ahora dice que la familia Guzmán tiene nexos con Evo Morales. Que lo protegió, o sea, que vivían allá felices. Y se lo sacó así como que, bueno, aquí no hay nada, pero por acá, de esa manera. Pero es importante señalar, bien dice Mauricio, debemos recordar que hay una operación Galeón que está caminando de parte de la DEA. ¿Te acuerdas de la operación Galeón? Sí, que hablábamos ayer, pero sí. Un breve resumen, Nacho, que no nos vieron rápidamente ayer. En la operación Galeón es una operación en donde la DEA pretende vincular a narcos mexicanos o cárteles mexicanos, en este caso la familia Guzmán y también el Jalisco Nueva Generación, con Venezuela, con Colombia y ahora con Bolivia, y que los cárteles mexicanos acaben convertidos en células terroristas, o sea, tipo Al Qaeda o Estado Islámico, o sea, pero de manera legal de parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Para justificar? Para justificar ¿qué? Una invasión de México, de Estados Unidos en México, de una u otra manera, o un mayor intervencionismo militar. Y también, Mauricio, si se justifica que este cártel de los Guzmán también es una célula terrorista, entonces se justificaría, ¿qué creen?
que detenga Estados Unidos a Evo Morales en México, Así ¿no? es, que hagan un operativo así pequeño para ir a sacarlo y llevárselo a Estados Unidos. Y llevar, no, a Estados Unidos no, Mauricio, a Guantánamo. Bueno, a Guantánamo. A donde sea que se lo lleven, pero sin la autorización, sin acuerdo, sin nada con el gobierno mexicano. Porque es importante señalar que el propio Evo Morales, en una entrevista, ya que en México había señalado, fíjate, no sé si sabías, México le mandó el refugio, ¿no? Digo, el avión para el asilo. Pero Evo había recibido una llamada del gobierno de Estados Unidos para lo mismo. Evo Morales, ¿no? Recibió una llamada y le dijo al gobierno de Estados Unidos, oye, ¿sabes qué? Yo te mando el avión, te mando el Air Force One, no te preocupes, va por ti a donde quieras y tú le dices al avión, al abuelito, mira, llévame a este lugar, no te preocupes, te lleva. Y te hace como taxi, te va a Así. pasear por el mundo, ¿no? Así le dijo a Estados Unidos, no, me hablaron los gringos, me ofrecieron el avión. Entonces, y dije, muchas gracias, pero dije que no, porque lo que yo sabía que iba a pasar es que una vez que me subí al avión de Estados Unidos, iba a aterrizar en Guantánamo. Ahí me iban a dejar, ahí me iban a encerrar y ahí iba a pasar todo el resto de mis días en Guantánamo, Cuba. Entonces, por eso no aceptó la propuesta de Estados Unidos, sí aceptó la de México, ya pasó lo que pasó. Pero entonces ahora, con esta Operativo Galeón, a nivel internacional, bien dices, quieren matar pues 3 pájaros de un tiro, Mauricio. Sí, sumando todos los demás. A Evo, a Maduro, que también lo pondrían como un líder narcoterrorista, y bueno, también a propio presidente mexicano, que no lo pondrían no lo catalogarían así, claro, pero sí sería el pretexto de los senadores de Texas en particular para hacer operaciones militares en México y llegar, y bueno, pues con esto es aparte... Lo que les convenga, lo primero sería detener a Evo, obviamente. Claro, una detención de Evo en México de parte de una operación infiltrada, pero bueno, ya legalizada, ¿no? Es que este cuate Evo estaba financiando a células terroristas, ¿no? Allá en Bolivia y ahorita está aquí. No puedes, ¿no? Sí. Y ya empezó a caminar también el esquema legal, porque también lo que anunció este ministro de gobierno de estos autoimpuestos en Bolivia es que ya hicieron una solicitud legal a la Embajada de México para ir contra uno de los exfuncionarios de Evo Morales, que está asilado allá en la Embajada de nuestro país en Bolivia, porque lo acusan de exactamente lo mismo, que están acusando a Evo de sembrar terror, de sembrar miedo, de operar el bloqueo de alimentos, y entonces ya empiezan con estas solicitudes. Obviamente México no va a responder a todas, no sé si responda a esta que ya presentaron contra quien era el ministro de la oficina presidencial o la cabeza de la oficina presidencial, muy cercano a Evo Morales, pero obviamente si no responde, van a empezar también a recurrir a estas acciones, que es lo que ellos están también esperando, ¿no? Blindar todo el proceso para que ante las negativas se puedan seguir de frente. Sí, claro, y ahora aquí además que lo que haga Bolivia y México, hay que ver qué va a hacer Estados Unidos, ¿no? O sea, con esta declaración, ¿no? Pónmelo ahí, ¿no? De que el hijo del Chapo estudió en Bolivia. ¿Qué va a hacer los senadores republicanos? ¿Qué van a responder? Ya ven, Evo protegía a narcotraficantes. Así que, México, ¿sabes qué? Esto sí viola el tratado de asilo, finalmente es un narco. Tienes que expulsarlo, mándamelo acá a Guantánamo, rapidito, no te preocupes, ¿no? Sí. Oye, no lo quiero hacer. ¿Cómo que no? Es porque esto sí violaría el tratado de asilo, ¿no? O sea, porque estaría protegiendo a un narco y el asilado no debe ser narco. O sea, es una estrategia muy perversa, como lo vemos, para detener a Evo Morales. Y que, por cierto, Evo todavía no se sabe qué va a hacer, porque yo pensaba que iba a viajar a Argentina, ahorita que fuera Alberto Fernández, pero creo que todavía va a esperar, porque, ¿sabes qué hay en Argentina, Mauricio? Todavía hay muchas bases militares de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que va a acabar yéndose a Rusia. ¿No? Yo no sé. Bueno, podría ser, pero hay muchas bases militares de Estados Unidos, entonces va a Argentina y rapidito lo agarra, ¿no? Sí. Rapidito lo apañan. Aquí, entre todo en México, hay, claro, agencias de Estados Unidos operando, pero no hay bases militares allá, sí. Tanto así que una base militar en una localidad que se llama Jujuy, ya hice un video sobre ese tema, ya más a rato lo voy a subir al USA, fue donde operó y se planeó todo el golpe de Estado. Una base militar de Estados Unidos en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde llegó Ivanka Trump, llegó Luis Fernando Camacho, el golpista, y ahí se dio la luz verde para tumbar a Evo Morales.